Quisiera hablar primero de Macarios, que él vive en Amaguaya junto con Karina, que es Nina. Le mando un gran abrazo, Nico y Luana, sus hijos, y comparten su vida junto a ellos, explorando el camino de desaprendizaje constante para abrazar una reexistencia en armonía, donde todos y todas podamos florecer. También nos acompaña Diego Cuesi, que es urbanista chiapaneco en México. Para quienes no saben, Chiapas está aquí en México. Él tiene 36 años, le gustan los mapas, la bici y la naturaleza. Jerónimo es un creador de vida por naturaleza, músico y compositor, y tiene experiencias desde la pedagogía y el aprendizaje vivencial. Ya vamos a saber un poco más de ello. También nos acompaña, y es un gran honor, María Graciada, que es constructora de mundos, educadora, arquitecta, investigadora de educación indígena, arquitecta de tierra, mujer, activista, y bueno, sanadora, que tiene una experiencia muy amplia trabajando con diversas organizaciones, proyectos, territorios, y que también seguramente nos va a poder estar enriqueciendo muchísimo. Me hace falta también Hugo, así que vamos, si quieren, empezando a dar la palabra. Vamos tejiendo poco a poco. Un poco antes de que nos abalancemos al diálogo, me gustaría hablar o enmarcar un poquito algunos acuerdos, ¿no? Creo que lo primero sería la escucha activa. Y también hablar un poco de tiempos equilibrados, ¿no? Sé que es muy difícil, entonces tratemos de observar que quienes ya participaron, demos espacio a otros y nosotros mismos también moderémonos, invitemos al otro, ¿no? A escuchar, a contestar. Y a partir de eso seguramente que vamos a tejer algo muy lindo. Entonces, bueno, estos primeros momentos me gustaría empezar con Hugo, que es quien me hace falta presentar, que se presente a sí mismo y nos hable un poquito de qué entiende por biohabitabilidad. Y así nos vamos por cada uno de ustedes, de los participantes. Y después ya ustedes recibieron una pregunta que enmarca lo que para mí puede ser interesante en este diálogo, ¿no? Y ya pasaremos a ese segundo momento. Entonces, bienvenido, Hugo. Platícanos un poco de ti y tú qué entiendes por biohabitabilidad. Pues un gusto, gracias a todas y a todos por este espacio, por ir tejiendo. Gracias Delia, Joao, Yello, Malú. Em, y bueno, también, ¿no? A todos los seres que nos protegen, nos guardan, nos acompañan en el día de hoy. Yo, no sé, hace más o menos 16 años para acá, em, he aprendido un poco sobre la agroecología, al principio con los pueblos, con algunas comunidades, a través de asociaciones civiles, también a través de los espacios académicos. Y pues más de la mitad de mi vida me he dedicado a dar talleres de agricultura ecológica y dentro de este camino, de ese proceso, de este aprendizaje, pues también he conectado con una energía muy fuerte que tiene que ver con sanar, ¿no? Sanar de manera personal, sanar de manera colectiva, sanar nuestras relaciones con la tierra, con uno mismo. Y pues en ese sentido, me gusta decir que soy un campesino nómada, porque como no tengo tierras, voy, comparto con las personas, sembramos juntos, pero no cosecho. Siempre me ha apasionado como esta cuestión de la poesía y en algún momento mi mamá me regaló el libro de El Camino Rojo de Nezahualcóyotl y se me grabó un poema cuando estaba pequeño en el que Nezahualcóyotl hablaba, ¿no? Sobre el pulque con flores de cacao y entonces como que me llegó esta idea de poder eh, en algún momento dedicarme a que por donde yo pasara, pues los campos florecieran. Y bueno, dentro de ese proceso, la sintropía se convirtió en una herramienta muy grande. Durante los últimos 5 años he tratado de compartir principios y técnicas
fueron el legado de las culturas amazónicas y que han venido a nosotros gracias a la sistematización académica para poder regenerar los espacios, ¿no? En los que vivimos. Entonces, honestamente, desde esta visión de la biohabitabilidad, considero que, aunque suena un concepto alejado, ¿no? De los pueblos originarios, la raíz viene ahí, ¿no? De encontrarnos profundamente nosotros mismos en nuestros espacios de vida, que tienen que ver con elementos como el agua, la tierra, todo lo que para las culturas era sagrado, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí dentro de México tenía un peso muy importante, porque aunque desde la visión de otros horizontes, nombraban, por ejemplo, a Tlaloc o a Huitzilopochtli o a este, lo que ellos decían, ¿no? Como dioses o deidades, para nosotros eran realmente expresiones de la naturaleza que tenían un sentido con nuestros espacios de vida, ¿no? Sagradas y que por ende, pues, tenemos que cultivar. Tenemos que, digamos así, reconocer dentro de nosotros mismos porque tienen una expresión en la naturaleza que no depende de la fuerza humana y que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que nos enseña con cada ciclo. Entonces, me gusta retomar esto para poder utilizarlo un poquito, ¿no? Como desde el principio, porque al final de cuentas, ahorita que hacíamos este ejercicio con Joao de conectar con nuestro cuerpo, con un ser que no fuese humano, em, algo que me resonó desde el contexto de la autonomía es que al final necesitamos esa compañía, esa conexión, ese cariño, porque al final también es como una forma de cariño, ¿no? Todos los seres nos expresan de una manera distinta, el cariño hacia todas y hacia todos, ¿no? Tal vez no como lo hacemos nosotros con ciertas preferencias, pero bueno. eh, lo dejo hasta ahí de momento. Tú nos indicas, Delia, cómo proseguimos y muchas gracias. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias. Qué lindo conocerte, que estés por acá. Y bueno, justamente nos llevas a, me gustaría a mí poner en medio en la mesa lo que se entiende como concepto de biohabitabilidad, ¿no? Habrá quienes lo tengan más claro, quienes no. El Internet lo describe como una disciplina científica que estudia las relaciones entre el ser humano y su entorno construido, promoviendo espacios de vida saludables, ecológicos y en armonía. Eh, a mí esto me llama mucho la atención porque creo que todos los que estamos aquí estamos muy tejidos con la salud, ¿no? Y entonces esto habla de una dimensión mucho más grande. Que no solamente se queda en lo material, ¿no? O incluso en el plano físico, sino como Hugo comenzaba a introducirnos en un plano espiritual, en un plano energético. Entonces, me gustaría darle la palabra a María Graciada. Aprovechando que estamos, bueno, que di una breve introducción para que ella nos platique un poquito sobre ella, dónde se sitúa, desde dónde parte, qué es lo que nos trae hoy, cómo llega el check-in y también nos pueda platicar un poquito sobre ella, cómo entiende, cómo vive la biohabitabilidad. Bienvenida, María. Abrazo. Gracias, amores, mis amores. Gracias, Hugo, por tu palabra. Yo voy a empezar cantando un canto para nosotros, para llamar las otras formas de vida, la encantaría, los invisibles y todos seres. Guerrero, ven ver. Guerrero, ven cá. Guerreiro vem ver a sua aldeia como está. Oh, guerreiro, vem ver. Oh, guerreiro. Oi. Oh, guerreiro, vem ver. Oh, guerreiro. Oi. Guerreiro, vem ver. Guerreiro,
Tupinambá pede licença, Tupinambá pede licença, na minha aldeia nós queremos ramear. Sou rei de batalha, na minha aldeia eu sou guerreiro de lá. Sou rei de batalha, na minha aldeia eu sou guerreiro de lá. Tupinambá pede licença, Tupinambá pede licença, na minha aldeia nós queremos ramear. Sou rei de batalha, na minha aldeia eu sou guerreiro de lá. Sou rei de batalha, na minha aldeia eu sou guerreiro de lá. Auere, Tupã, auere. Peço licença aos que vieram antes de mim, aos que vieram antes de vocês, para ter esse lugar de fala. Sou uma mulher indígena da etnia Tupinambá e esse tema eu acho que é um tema central da minha vida inteira. Eu tenho um pai ancião que hoje tem 100 anos, que desde muito pequena... Ah, sim, não sei. Eu vou falar em portunhol. Desculpe. ¿Quieres que te vaya, quer que eu vá te traduzindo? Eu não sei, quem sabe. ¿O quer arriscar um portunhol? Posso Tú arriscar decides. um Sí se portunhol. entiende, sí se Sí. entiende. Sí, dale. Yo entonces desde muy niña mi papá me llevaba para la floresta, para el mar. Mi pueblo es un pueblo de mar, entonces tenemos mucha conexión con la naturaleza porque somos naturaleza, creemos en esto, no tenemos distanciamiento entre nosotros y todos los otros seres. Entonces, para mí, eso siempre fue muy claro. Pero lo camino fue se haciendo, entonces galgué la universidad. Y cuando llegué a la universidad, yo quería comprender las energías de las habitaciones. Encontré una universidad de arquitectura que solo hablaba de materiales, de estética, de esto y de aquilo, y achava muy extraño. Entonces, cuando empecé, estava muito esquisito, muito malo. Então, empecé a pesquisar a arquitetura indígena e os princípios da arquitetura que era o princípio de meu pueblo. Compreendi que para hacer algo, para habitar algum lugar, tiene que primero hacer conexión con los seres que allí habitan. Antes de la construcción, sanación y todo más, precisamos, en vez de sanar, estamos conectados con la salud, porque todo está en equilibrio, tranquilo, nosotros que interferimos de una manera muy, muy, ¿cómo decir?, arrogante. Entonces, en mi camino cruzó lo Feng Shui, una arte china de los antiguos. Entonces hice una formación de 16 años para comprender lo que mi papá me dice desde niña. Entonces tuve que hacer una foto muy larga para descubrir lo obvio, que nós somos natureza e quanto esto precisamos estar conectadas com todas as formas de vida, humanas, não humanas e invisíveis.
Entonces no voy a me extender mucho porque estamos empezando, tengo mucho a hablar sobre esto, que es una investigación, no tengo nada pronto, solamente vivo esto. Entonces quiero decir que estoy muy contenta de estar acá con ustedes, mi familia universitaria, que se expande, muy linda. Macaria, Hugo, Delia, Yeo, toda la gente linda, Joan, Manu, gracias por este momento y seguimos. Ajo. Bueno, pues como pueden ver, María siempre tiene mucho que aportar, ¿no? Desde la práctica, que creo que es algo bien importante de las personas que estamos acá, que no hablamos, sino hacemos, y por eso a veces es tan complejo, pues poder compartírselo a alguien, ¿no? En la virtualidad, por ejemplo. Aún con ello, me encantaría escuchar ya a Macario, pues que nos platique un poquito dónde está situado, un poquito extienda como quién es, por qué está acá y qué entiende por biohabitabilidad, ya sumando este tejido de sentipensares que se va haciendo tan lindo esta mañana. Bienvenido, Macario. Un recuerdo a los ponentes, a las ponentes de hablar pausado para que no se le queme el chip a nuestro pobre intérprete. Gracias. Gracias, Delia, gracias, yo querido. Yo les cuento que, al contrario de María Graciada, en donde yo crecí fue en una familia de papá y tíos ingenieros civiles, suegro arquitecto, la nina arquitecta también. Entonces, desde muy pequeño me llevaban a ver cómo construían y había una lógica muy clara, inconsciente, de dominación, de que lo principal es el ser humano y que lo principal es un cuerpo, que es el cuerpo físico. María Graciada y Hugo nos están hablando de otros cuerpos. Y en este camino de desaprendizaje ha sido bien lindo y desafiante que hace 13 años, junto con Nina, justamente porque iban a ser Nico, decidimos salir de la ciudad y dejar esta lógica de poner al ser humano en el centro y empezar a explorar qué significa poner la vida en el centro. Entonces nos fuimos a un lugar que ahora conocemos como el Nido Casa Abierta. Es un espacio donde la pregunta nos ha acompañado durante estos 13 años. ¿Qué es poner la vida en el centro? Y hemos descubierto que no solamente tenemos un cuerpo, que es este cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo arquetípico, y que los territorios también tienen distintos cuerpos. Y la pregunta nos llevó a explorar cómo podemos colaborar con el territorio. ¿Quiénes habitan en el territorio? ¿Cómo se mueven las energías en el territorio? ¿Por dónde son los flujos del agua? ¿Quiénes son las aves que habitan permanentemente en ese lugar y cuáles son las que vienen transitoriamente? ¿Cuáles son los anfibios que están en el territorio? ¿Qué plantas voluntarias o plantas silvestres salen? ¿Cuáles son los árboles nativos? ¿Cuáles habían sido las guardianas y guardianes de ese territorio antes? Humanos y no humanos. ¿Cuál es el árbol madre de ese lugar? Y entonces empezamos a desaprender un montón de lo que habíamos aprendido de la parte más académica y técnica de ingeniería civil y de arquitectura, que, como les decía, principalmente estaba enfocada en un cuerpo. Y también con esta perspectiva de que el ser humano está en el centro. Entonces ha sido todo un camino de volvernos a habilitar sensibilidades en los distintos cuerpos nuestros también para poder interactuar con estos cuerpos del territorio. Y ha sido lindo y desafiante, porque obviamente no es, el diseño cambia, el diseño no es lo que solamente el ser humano quiere, sino más bien es esta pregunta constante de
¿A qué está el servicio de ese territorio? Y ha sido bien interesante porque cuando nos hemos sintonizado con la vocación del territorio, los resultados han sido potenciados de una manera impresionante. Entonces, hemos descubierto que este territorio tiene también esa vocación de sostener procesos de sanación, por ejemplo. Entonces, hemos invitado a adolescentes, a jóvenes, a participar en campamentos. Pero entendemos muy claramente que no solamente es la vocación de Nina o de Macarios que estamos sosteniendo el espacio, sino es una vocación de todo ese territorio que está pulsando vida hacia allá. Entonces, es una exploración constante, no es un camino que ya está cerrado, sino que seguimos descubriendo y seguimos atentos con estas sensibilidades para seguir caminando con esta pregunta: ¿cómo ponemos la vida en el centro? ¿Cómo colaboramos? ¿Cómo estamos al servicio no solamente del humano, sino más allá del humano, del flujo de la vida? Y cómo eso nos entreteje y nos sana colectivamente. Eso, queridas, queridos, sería mi primer aporte. Muchas gracias, Macario. Un abracito al nido. Y bueno, pues para seguir como la plática, last but not least, para hacerle más fácil al traductor la vida, em, me interesa muchísimo escuchar a Diego, yo no lo conozco. Por favor, Diego, platícanos un poco más de cómo estás aquí en este diálogo, desde dónde está tu sentir de la biohabitabilidad, qué territorio habitas y cómo sumas esta mañana a esta diversidad de visiones. Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo les hablo desde Tuxtla Gutiérrez, es la capital del estado de Chiapas, un estado al sur de México. Biohabitabilidad, bueno, yo siento que se relaciona mucho conmigo por mi profesión, pero también por mis hobbies, ¿no? O sea, como urbanista, mucho de lo que justo he querido enfocar es en las ciudades como naturaleza, ¿no? Esta concepción de que la ciudad no es naturaleza, pues o sea, el hábitat humano, claro que es naturaleza, aunque tengamos espacios construidos, aunque tengamos materiales de todo tipo más allá de los orgánicos. Entonces es este tema de que la ciudad es naturaleza, que la flora y la fauna son ciudadanos de la misma ciudad, de la misma casa. Entonces, pues siempre estoy intentando, bueno, mi misión aquí en Chiapas es hacer banquetas arboladas, jardines de lluvia y empezar pues, transitar la obra pública tradicional a una obra pública mucho más consciente de la naturaleza. Y como hobby, porque pues lo que más me gusta en la vida después de los mapas y andar en bici es el jardín. Entonces, donde quiera voy poniendo mis jardincitos. Y aquí yo también tengo mis semilleros y entonces estoy ahorita con el Museo de la Ciudad de Tuxtla empezando a ayudar a clasificar semillas nativas y entonces ando queriendo germinar. Entonces me interesa mucho, pues sí, la biodiversidad chiapaneca. México es de los países más biodiversos del mundo y Chiapas también. Y con mi familia tenemos una unidad de manejo ambiental. Tenemos un terreno en Chiapa de Corzo, que es la frontera donde deja de ser como ese el cambio de cotono urbano a rural y todo alrededor está deforestado, destruido y este ha sido un refugio para la fauna, ¿no? Y para la flora y pues algo que me enseña mucho este pedacito de tierra que tenemos que cuidar es que una planta no nada más es la planta, ¿no? O sea, hay muchas plantas que son el único vestigio del idioma chiapaneco que se extinguió el soctón hace más de 80, 90 años, que ya no hay hablantes documentados de este idioma, y pues las plantas se siguen nombrando de esa manera, ¿no? Entonces este idioma vive en esas plantas todavía. Y pues eso, para mí eso es biohabitabilidad y hay mucho más que contar de esto de la autonomía como frontera y va a ser muy interesante. Un gusto a todas y todos. Ay, bienvenido, Diego. Nos vamos a Chiapas entonces.
Bienvenido. Y bueno, precisamente creo que Diego abre el espacio perfectamente para lo que a mí me gustaría proponer desde la moderación, desde el espacio que se me dio. Les quiero platicar un poquito sobre un concepto que para mí ha sido fundamental en mi praxis, en este concepto de arquitectura ecosistémica, y se llama ámbito hogareño. Para quienes son biólogos, pues quizás es algo muy, muy común. Para los demás, pues podemos definirlo para que podamos tener esta plataforma en común. El ámbito hogareño es el área geográfica específica donde los animales realizan sus actividades vitales: alimentación, descanso, reproducción, refugio, para asegurar su supervivencia. Se diferencia del hogar, claro, recordemos que este es el concepto de Internet, ¿no? Se diferencia del hogar tradicional por ser el espacio funcional que se utiliza vital para los estudios de conservación y comportamiento ecológico. Entonces, desde Casa Matla partimos de que el hogar, la casa, no solamente es tu casa, tus ventanas, tu puerta, ¿no? Sino esta área geográfica donde realizas tus actividades vitales: alimentación, descanso, reproducción y refugio. ¿Qué pasa? Que estos diálogos, en general, están alrededor de una palabra que a mí, como dice María Graciada, fundamenta mi vida, que es la autonomía. Y en la autonomía hay un tema, una línea en donde dice: es la capacidad de autogobernarse, ya sea individual o colectivamente, tomando decisiones conscientes, basadas en valores propios, deseos, normas internos, sin depender de influencias externas. Cuando hablamos de ello, se da a entender que hay alguien más, hay una otredad, alguien que no pertenece a esta autonomía. ¿Cómo podemos o cómo entienden ustedes esta frontera? De dónde vamos a tomar la autonomía? ¿Para qué? ¿La autonomía nos aleja? ¿De quién? ¿En qué sentido? ¿No? Yo, por ejemplo, pensaría que una comunidad chiapaneca debería tener autonomía sobre alguien en Bélgica, porque quizás esta frontera se vuelve política, territorial, quizás más bien ecosistémica, energética, cultural, lingüística. Preguntarles a ustedes cómo les llega esta idea de frontera en relación a autonomía y a biohabitabilidad. ¿Quién quiere comenzar? Les mandé un poquito ahí para que pues, vinieran preparados. Este, ¿Quién se anima? Quiero, quiero. Oh, no sé, Diego. Venga, Como adelante. tengo que irme pronto sin querer, pues creo Ah, que sí, sí, puedo sí. compartirlo, Please. pero por eso me animé a alzar la mano. Lo primero que pensé cuando me plantearon la pregunta de autonomía como frontera, ¿ante qué, ante quién? Pensé en algo que nada que ver con el urbanismo y pensé en una sensación de libertad que tuve cuando se generó este medicamento que se llama el PrEP, que es por primera vez supe que podía nunca tener VIH. O sea, la posibilidad de que alguien me transmitiera VIH fue desde niño una constante de miedo, ¿no? Y eso afectaba mi autonomía en muchas cosas, de qué decisiones puedo tomar, cómo, y todos los miedos que te infundan desde que te empiezas a crear como persona, ¿no? Sobre todo en los noventas, cuando la epidemia estaba en su máximo esplendor, digamos. Entonces, crecer con ese miedo constantemente y sentir la libertad que sentí cuando por primera vez, gracias a una pastillita, se me quitó el miedo y luego también que pues te das cuenta que no es una enfermedad, que ya los avances científicos han logrado que no sea una enfermedad mortal, ¿no? Que no, que puedas vivir, ahorita tengo un tío abuelo que lleva viviendo con VIH más de casi 40 años, ¿no? Entonces, y él vive, tiene un albergue ahí que hizo con mi tío abuelo en la Jusco, la Ciudad de México. Entonces, primero pensé en mi cuerpo y en mi sensación de autonomía con mi libertad, ¿no? Y pensé justamente en eso, que digamos, lo que hace esta pastillita es que te ayuda a que te pone como una armadura
es una armadura que se pone en tus linfocitos, en tus células que te defienden a tu cuerpo, para que el virus no pueda entrar nunca. Entonces, evidentemente hay temas clínicos de todo tipo y hay una libertad de que cada quien decide cómo cuidarse, pero eso, ahí es cuando uno dice, bueno, la autonomía no es blanco-negro, no es eres autónomo o no eres autónomo, sino es todo un espectro, como cualquier adjetivo es un espectro, y hay distintos momentos donde uno puede percibirse autónomo o no, y bueno, quería compartir esto, ¿no? Porque sentí que no, nadie iba a hablar de este tema, entonces dije, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Y luego también pensé en pues la chamba que tengo y cómo, bueno, primero la autonomía del cuerpo, de cómo tu sistema inmune tiene la posibilidad, que no tienes un diálogo directo con tus linfocitos, más allá de un poquito las experiencias como con las que iniciamos, cantos, etcétera, pero digamos que, que tus defensas te puedan cuidar, que tu cuerpo pueda responder por ti y te cuide, ¿no? Y luego pensando en una escala mayor, ¿no? Cómo hacia afuera, el cuerpo hacia afuera, en la calle, te limita o no la autonomía, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en todos los problemas que tenemos que resolver de gente que tiene que esperarse 20 minutos para poder cruzar la calle para que alguien le ceda el paso, gente corriendo por su vida para que no lo atropellen, y cómo, por ejemplo, el acceso a un auto puede ser digamos, no tener un auto en ciudades hechas para el auto, son una barrera tremenda para la gran mayoría de la población y que se normalizó muchísimo, como si fuera normal, que el que tenga carro tenga más derecho, ¿no? Entonces, pensar en eso, en cómo queremos hacer muchas cosas, pero no podemos porque la ciudad no nos lo permite, porque caminar es un peligro, porque el transporte público no es adecuado, porque no puedo hacer viajes a mediodía porque el sol me va a pegar muy fuerte porque es una plancha de concreto y no hay árboles, porque después de las 7 de la noche, si eres una mujer, un diálogo, chicas de prepa decían, yo a las 6 de la noche ya no salgo de la casa porque aquí está muy oscuro y porque la combi me da miedo. Entonces, pensar en la autonomía del cuerpo hacia afuera. Y aquí yo pensé mucho en un ejemplo que estuve en un colectivo que se llamó Menos Puentes Más Ciudad, que formé con unas colegas que algunas personas están acá incluso, y básicamente se trató de tener un megaproyecto que querían hacer un triple puente vehicular en medio de unos parques. Y pues nos organizamos toda la ciudad y hubo mucha participación y logramos evitar esa mega obra de 2.300 millones de pesos, ¿no? Como 230 millones de dólares, pongámosle, ¿no? O sea, una obra muy grande y la detuvimos y en un conversatorio que había constantemente de este colectivo, una persona dijo algo muy bonito porque estaban hablando la gente de Tuxtla con la gente de Jalapa, Veracruz y la gente de Nuevo León, que en Jalapa y Nuevo León también estaban haciendo una lucha social contra megaproyectos de infraestructura gris, ¿no? Que atentan contra la naturaleza urbana y todo eso. Y la vida de las personas y sus barreras que tienen para acceder a sus derechos, ¿no? Y una persona dijo, no me acuerdo quién, si fue la persona de Jalapa o de Monterrey, dijo que sentía que estos colectivos éramos como el sistema inmune de la ciudad, ¿no? Entonces, el sistema inmune de la ciudad éramos los ciudadanos que nos estábamos organizando en contra de fuerzas que querían matar la ciudad, ¿no? Y fue una analogía muy bonita, como saber que, pues, este ente, este territorio, pues, tenía, tal vez no con las armaduras que quisiéramos y con miedos y cosas, pero teníamos la posibilidad de curar la ciudad. Desafortunadamente no se logró en todas las ciudades. En Tuxtla lo logramos, pero en Jalapa se hizo esa obra que fue horrible. En Nuevo León también lo lograron. Y eso nos habla de, pues del desgaste, de la dificultad, pero pues también eso nos invita a pensar cómo la biodiversidad nos enseña que hay múltiples relaciones y el éxito que tuvo el colectivo fue justamente que la forma de relacionarnos era muy distinta a la política tradicional, a la sociedad civil tradicional. Y ahí ya con esto cierro, me lleva a pensar en lo que está pasando en ciudades como Minneapolis ahorita, ¿no? Donde tienen milicias armadas matando gente y la gente está saliendo. Y cómo como planeta tenemos que empezar pues tenemos una barrera muy fuerte, así como un distribuidor vial es una barrera urbana para cruzar y caminar, pues tenemos estas
como estructuras hipercapitalistas algorítmicas que definen cómo nos relacionamos y pues ahí está una barrera que hay que empezar a abordar como, pues como retro global, ¿no? Entonces con pues sí, la autonomía del cuerpo hacia la ciudad, de la gente hacia el planeta, ¿no? Y eso pensé en las fronteras de la autonomía, ante qué, pues ante uno mismo a veces, ante los miedos que te inculcan, ante las barreras, pero también ante estas estructuras muy fuertes que pues al final pues necesitan que defendamos el planeta de alguna manera, ¿no? Eh, y Muchísimas pues gracias. eso es lo que quería compartir. Gracias, Diego. De verdad que honro mucho tu palabra porque nos llevaste desde lo interno hasta lo regional, lo nacional, lo global, incluso pues ya estos diálogos con la inteligencia artificial, ¿no? O con estos temas que ahí. Entonces, muy lindo empezar así con hablar de fronteras. Y seguimos hablando de autonomía contigo, María Graciada. ¿Qué tienes que decirnos? Wow. Cuánta coisa, ¿no? Que Diego nos trouxe. Pero antes de hablar sobre esto, específicamente, creo que quería hablar sobre dos conceptos que nortean mi vida. Una es la arquitectura del invisible y otra es territorio cuerpo. Yo soy una costurera del mundo. Entonces, para mí, cuando pego una, ¿cómo haga? Agulla y yo, aguja, Aguja, aguja. aguja para hacer una costura global, porque tengo una cuestión territorial, así como Macario, tenemos una casa abierta, un nuevo territorio de aldea que vamos a construir, ampliar las estructuras y tal, todo esto. Pero también existe un otro territorio que está ligado ahí en la arquitectura del invisible, que dice sobre territorio cuerpo. Entonces, todas las cuestiones, toda autonomía, todo que tenemos que construir, para mí, surge de, de la territorialidad que ven de la espiritualidad hasta cuerpo físico. Entonces, empieza en algo mucho mayor, que son los ancestros, los encantados, y viene tomando el cuerpo del alma, que viene en lo psíquico y tal, hasta que se ancora en lo físico. Entonces, para mí, la libertad y la autonomía son cosas que estamos como eh, teniendo un poco de contacto a lo largo de la historia de la humanidad. Y una cosa otra que creo que es muy importante para mí es la comunidad. En mi territorio cuerpo, cuando Diego habla de protección y todo más, creo que soy una comunidad muy grande de microorganismos. Yo por mí misma ya tengo acá mucha cosa conviviendo conmigo todos los días. Y, por ejemplo, cuando estoy en la floresta, acá, por ejemplo, tenemos una casa que está cercana de la playa. Cuando llego en mi jardín, contemplo a las hermanas, que son mis amigas sanadoras, las plantas y todo eso. Tiene algo que pensamos que es invisible como aire, pero ali está lleno de vida, de interrelaciones, de raíces abajo de mis pies. Entonces, la autonomía para mí tiene que ser sistémica, ¿sabes? Integración con toda la vida, la arquitectura del invisible, que es la construcción de espacio invisible, que no está eh, a- a- atrapado a la construcción física. Entonces, los encantados
nos dicen que nuestra casa no tiene paredes, porque la casa es construida con materiales que tienen vida y que entonces se comunica con aire. Entonces estamos todos muy interconectados. Entonces la idea actual de separación y de fronteras, para mí es muy equivocada. Es como si fuese una construcción sobre nada, porque somos interligados. Queremos o no, sabemos o no, estamos todos juntos y juntas. Entonces, algo que intenciono a partir de mi territorio cuerpo reverbera ao meu redor e pode caminhar ao redor do planeta, de outras galáxias, reverbera o universo. Então, para mim, a autonomia está ligada em demarcar nosso território cuerpo. Muchas gracias, María. Y justamente creo que eso es algo muy lindo, me recuerda a la red de Indra, ¿no? Donde cada nódulo de esta red es un prisma que refleja al otro y que todo está interconectado. Entonces la pregunta ahí es, quizás queremos hablar de autonomía, tal vez hay otro concepto que hable un poco mejor de cómo queremos, sí, estar, como decían, con el sistema inmune fuerte, pero en colectividad. Bueno, la palabra, no sé si Hugo quieras ayudarnos, ¿sí? Yo estoy aquí. A ver, Ah, adelante. Delia, justo con lo que estabas diciendo, me parece que vale la pena hacer una distinción entre esta interpretación de autonomía. Y para mí la frontera tiene que ver mucho con la cultura, porque esta frontera de atravesar la frontera para poder co-crear otros mundos posibles, con otros distintos valores. Como les decía, crecí en la ciudad y fui colonizado por ciertos valores y al salir al campo, el proceso es cómo encarnar distintas perspectivas, distintos principios brillantes para co-crear en este territorio. Entonces, me parece que una definición de autonomía estándar en el sistema cultural dominante sería bien enfocado en el ser humano. Y es como, ¿de qué manera yo me protejo? ¿De qué manera yo como individuo tengo todo lo que yo necesito? En el otro caso, cruzando la frontera y haciendo esta reflexión de autonomía, sería una autonomía colaborativa, ecológica, ecosistémica, donde, como decía María Graciada, yo me pongo a pensar que, imagínate ahí, hasta lo que influencia son los astros. La información, la energía de los astros influencia los cultivos. Entonces, se desdibuja, digamos, esa frontera de que este es mi territorio y que esto me influencia o no me influencia. Lo que yo puedo pensar o puedo percibir en un bosque es que existen como comunidades resilientes, como un panal de las abejas. Tiene cierta autonomía el panal de la abeja, tiene cierta autonomía el hormiguero, pero está inmerso en un territorio donde absolutamente todo está en una danza constante, en un intercambio, en una colaboración. Entonces, sí son como fronteras imaginarias en realidad. Y para mí la principal frontera que necesitamos avanzar para realmente crear autonomía es poder transformar esas nociones de qué significa vivir para, en lugar de vivir para nosotros solamente, poder permitir que el flujo de vida nos habite y podamos estar en consonancia, en armonía con el espacio que nos rodea, con los seres que nos rodean en los distintos cuerpos, no solamente en el físico. Entonces, es todo este camino de exploración que al final nos lleva a percibir que ni siquiera físicamente podemos delimitar bien las fronteras si es que lo que nos nutre viene incluso desde las estrellas, incluso
desde los ritmos biosistémicos, los ritmos biodinámicos. Entonces es una dinámica que está constantemente emergiendo. Pero me parece clave como diferenciar esta autonomía individualista, digamos, y esta autonomía colaborativa, ecosistémica, ecodinámica, interactuando constantemente con el tejido de vida. Perfecto, sí, como remarcarles que, bueno, mi tarea el día de hoy es generar, ser motor del diálogo. Entonces, esa es la intención de todo esto. Llevarnos un poquito a esta pregunta que quizás nos gusta a los que estamos aquí evadir un poco por la complejidad y por la frecuencia o vibración que puede traer. ¿Qué es lo político? ¿No? Hablamos de una transformación sistémica y pues dice Diego, bueno, ¿contra quién está este sistema inmune diciendo, oye, necesitamos el parque, ¿no? Hay un sistema, una gobernanza, un sistema que nos está ahí, a veces, pues como decía Macario también, que propone jerarquía, que propone dominación, que propone separación. Quizás esta palabra se nos ha vendido, esta palabra autonomía, que todos la llevamos tan cerca, se nos ha vendido un poco como esta lucha, ¿no? Cuando todos sabemos como María Graciela que no podemos, ¿no? Y somos sistemas anidados, todo está dentro de un gran nido inmenso. Y bueno, sigue Hugo para que nos ayude y también veo hermanitas levantadas, entonces si lo tienen a bien, también invitar a otras voces para, pues para seguir enriqueciendo esto y expandir, ¿no? También estas intenciones colectivas. Venga, Hugo, te escuchamos. Muchas gracias. Pues sí, honestamente me parece que hay varios conceptos importantes que se han ido hilando y esto es bien bonito porque, por ejemplo, desde este discurso que decían, podemos ver las cosas desde la colectividad o desde la individualidad. Ya estamos hablando de una frontera o una barrera conceptual, ¿no? En ese sentido, considero que desde el movimiento de la autonomía y desde lo que nos mencionaba María Graciada en relación a la interconectividad, que está ligado con este concepto que nos mencionas como el ámbito hogareño, podemos analizar nuestro territorio como los espacios de vida. Y entonces, para poder nosotros vivir, ligándolo de nuevo con el concepto de biohabitabilidad, necesitamos también estos espacios de vida sí o sí para vivir, ¿no? Que en el origen de las etnias, de los pueblos, tenían marcados, ¿no? Como espacios sagrados, el lugar de donde se cultivan los alimentos, el tema del agua, cada uno de los espacios, ¿no? El hogar para digamos así, alimentar a nuestro espíritu o hacer comunión. Y entonces se empieza a reconocer este concepto de la interconexión, ¿no? Sin mencionarlo así. Entonces es bien importante porque desde esta visión creo que se traza una línea muy grande. Para mí no existen fronteras, justo como mencionaron Marco y María, pero si tú te reconoces como una persona que está interconectada con todas las demás cosas, entonces realmente las fronteras no existen, las diferencias son muy pequeñas. Y lo podemos imaginar visualizando un esquema muy sencillo, ¿no? Imaginamos que hay, por ejemplo, tres piedras que proyectan una sombra, ¿no? Hay tres piedras y un foco. Y entonces, si nosotros vemos de cerca solamente lo que nos proyecta la luz, las piedras pues van a ser diferentes, ¿no? Porque solamente estamos viendo como su coraza, solamente estamos viendo su fachada. Pero si nos vamos hacia donde se proyecta la sombra, hay una parte de cada piedra que es diferente, ¿no? Dentro de las sombras, pero luego se conectan. ¿No? Y en el punto en donde las sombras se conectan, ya no podemos ver una diferencia entre los cuerpos y entre los seres. Y esto mismo se reproduce a nivel fractal, a nivel arquitectónico, ¿no? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las diferencias que hay entre eh, el helio y el hidrógeno, podemos definirlos como diferentes en base a la cantidad de átomos, protones y electrones que tienen, pero en realidad podemos diferenciar los protones que pasaron del hidrógeno al helio o al oxígeno. Hay como un momento en el que esa diferencia se desvanece, ¿no? Entonces, literalmente mi cuerpo
es totalmente distinto porque todos los electrones que yo tenía hace 10 años ya no son parte de mi cuerpo, ¿no? Entonces, soy una persona totalmente diferente y estos se convirtieron y se reintegraron, ¿no? A este ecosistema. Y otros nuevos llegaron a mí. Entonces, en este sentido, podemos ver una diferencia muy grande y tomarlo así, ¿no? Como un punto de partida para analizar quienes se conciben a sí mismos o a sí mismas como parte de esa colectividad, desde este concepto de, ya sea de manera académica, espiritual, por sus creencias religiosas, quienes pueden verse como parte de esa, de este ciclo, de esta interconexión. Entonces, podemos realmente, digamos así, dar un salto dentro de esto que se llama como biohabitabilidad, que tiene que ver con la sustentabilidad, con el diseño, con el bienestar integral y como lo decía Macario, no solamente de las personas, ¿no? Y como lo retomaba Marian, no solamente de los otros seres vivos, sino también del territorio, ¿no? Que podamos tener en consideración las necesidades o el respeto hacia los ancestros y las otras energías que también habitan el territorio. Entonces, creo que ahí el concepto de frontera funciona para quienes políticamente se posicionan desde el individualismo, porque entonces se convierte en un mecanismo que ya no considera todos estos otros factores, porque claro, el factor económico es bastante importante, pero si le das peso solamente al factor económico y te olvidas de los demás, entonces entras en una dinámica totalmente diferente donde las fronteras te funcionan para poder generar propiedad privada, ¿no? Que es ahí donde entra esta cuestión que rompe con la interconexión de la naturaleza dentro del diseño de nuestros espacios de vida. Entonces, a mí me parece muy fuerte porque realmente cuando nosotros podemos integrar la diversidad y reconocernos a nosotros como parte de la naturaleza, podemos dar un salto en al menos el ámbito al que yo me dedico, que es el de la agricultura ecológica, el de diseñar sistemas vivos, huertos, huertas agroforestales. Podemos dar un salto porque si lo piensas desde las variables económicas es muy difícil entender la diversidad y no tiene sentido porque no nos daría la vida para monetizar eso, ¿no? Pero si podemos encontrar eh, desde esta visión ecosistémica, algo que nos alimenta y que nos nutre, que es lo que han hecho diferentes culturas a lo largo de la historia, como los Tsembaga en África, como algunas etnias en Australia, como algunas de las culturas amazónicas. Entonces podemos dar un gran paso, o los mayas también, en algunas de sus prácticas al cultivar, podemos dar un gran paso y realmente en ese mismo sentido, hablando en los mismos términos, generar hasta un 900% más de lo que se estaba haciendo, ¿no? ¿En relación a qué? En relación a la soberanía alimentaria, en relación a la capacidad de gestionar nuestro propio territorio, pero en función de potenciar los servicios ecosistémicos también para las otras especies y para eh, mejorar nuestro bienestar o nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, lo dejo ahí también como un punto en la mesa porque sé que se va a hablar un poquito más adelante de eso, pero porque me gusta mucho poder integrar esta cuestión de los pueblos originarios y la interconectividad con lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? A nivel atómico, pero también a nivel alimentario. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Me encanta esto que dices de potencializar y cómo nos llevas con esto de lo político, algo muy sencillo, ¿no? Que es la propiedad privada. Y que como arquitectos o como diseñadores o como personas o sea, nos enfrentamos a eso día a día con muchos más problemas de lo que pareciera. A mí lo que me resuena más sobre esto es un sentido de responsabilidad. ¿No? Quienes cuidan la tierra son guardianes, resguardan el territorio, no lo poseen, ¿no? Y bueno, con esto damos apertura un poco hacia el público. Vi que Paco alzó la manita, entonces el tiempo tic-tac, corre todavía, como dice Hugo.
van a haber mucho más diálogos, más oportunidades para seguir tejiendo. Todo esto está vinculado, así que pues tratemos de ser pacientes con ello, con el tiempo. Bienvenido, Paco, y pues platícanos un poco de qué forma sumas a este conversatorio, este diálogo esta mañana. Sí, gracias. Aquí he estado con el micrófono, el video apagado por ahí la señal no está muy bien por aquí. En sale un letrero y se congela y cosas así. Pero voy a hablar cortito, solo relacionar esto de la biohabitalidad con la biocultura. Porque bien las palabras de Marco Andrade de la relación de la autonomía ecosistémica y la autonomía que existe en la propia naturaleza, incluso pues más allá de cualquier nuestras culturas, ¿no? Como lo que decía María Graciada de la influencia de los astros en las plantas, en los cultivos. O sea, hay una concepto allí en la ecología que es la homeostasis, ¿verdad? Que es cuando el ecosistema tiene la posibilidad de autorregularse. En los sistemas tienen autorregulación, pues por ejemplo, la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Se autorregula. Si hay mucho calor, sudamos; si hay mucho frío, se cierran los poros y se quema más energía dentro de nuestros cuerpos. Y eso funciona de manera eh, autónoma, podría decirse, ¿no? Entonces creo que allí, eh, pero también la autonomía, pues esto de la biohábitat, pues también a mí me viene la relación con biocultura, porque nuestra especie humana, pues es la única que interviene en los ecosistemas con un plan o con un objetivo y con diferentes maneras de intervenir en la naturaleza, a diferencia de otras especies, pues que no lo piensan mucho, ¿no? Pero sí siempre está en la memoria las palabras de los pueblos originarios que, por ejemplo, al cortar un árbol, hay un ritual previo, hay incluso una petición, un permiso para cortar ese árbol, para luego con ese árbol hacer una mesa o una silla o construir la casa o un techo, ¿no? Pero hay toda un veto y luego hay lo que te da a cambio en agradecimiento por madera, pero hay otro, eso contrasta pues una empresa que se la pasa deforestando los bosques para luego poner ganadería, ¿no? O para quemar toda esa madera o utilizar y sobreexplota entonces los bosques, ¿no? Ambas son culturas, ¿no? Son diferentes culturas, pero la autonomía, creo que entonces por la palabra, como que es la capacidad, es una capacidad que tenemos las personas humanas de crear nuestras propias normas, ¿verdad? Crear nuestras propias normas. Y eso ya tiene que ver con lo político, ¿no? Porque ¿cuál va a ser la norma para aquí, para cortar un árbol o para cortar árboles en este territorio? Pues esa norma se construye socialmente, pero esa norma no la necesitan ni los lobos,
pericos, no, ¿me entiendes? Son algo que es la manera en que nosotros intervenimos en la naturaleza. Y entonces allí hay un gran espectro de posiciones políticas que tienen que ver con la autonomía, pero es esa capacidad de crear nuestras propias normas en nuestra casa, en nuestra forma de vivir y cómo aprovechamos los bienes naturales. Muchas gracias, Paco. A mí me resuena mucho la autorregulación, la autogestión. Te doy la palabra, Yello. No sé si Gracias, Delia. Pues es que quería destacar pues sí, esta noción ampliada de autonomía, porque siento que una de las imposiciones de la cultura dominante, vamos a llamarla moderna, porque el occidente quién sabe dónde está ya situado, es esta dicotomía entre lo blanco y negro, como decían, ¿no? Pero entonces entender esta interrelación con el círculo de vida que nos rodea y llevar nuestras fronteras individuales más allá de mi cuerpo físico, nos permite romper con esta dicotomía que viene mucho en la crítica liberal occidental de la autonomía. Es imposible, porque entonces ¿qué? Te vas a encerrar y tú, nadie, ninguna sociedad, ningún pueblo es capaz de producir todo lo que necesita, que además eso no es autonomía, ¿no? Es autarquía. Pero si empezamos a ampliar este concepto de economía ecosistémica hacia lo social, un poco como decía Francisco, entonces tal vez nuestra forma de autorregularnos, de generar las leyes o los principios de convivencia, aún mejor que las leyes que se imponen y los principios de convivencia se acuerdan. em, eh, y empezamos a incluir no solo cómo limitamos nuestro impacto para que afecte a los demás seres humanos alrededor de nosotros, sino al círculo de vida que nos rodea y a otras, y reconociendo ahí esas interacciones como parte de mi autonomía, porque al final buscamos como seres humanos, creo, la autonomía, o por lo menos en esta matria que llamamos Abya como un vehículo para construirnos la vida buena que queremos vivir, ¿no? Entonces el buen vivir, por eso desde su concepción ancestral, incluye no solo las sociedades humanas, sino las sociedades de vida que nos rodean, que hace posible la sociedad humana y la sociedad ecosistémica, y la supervivencia ecosistémica. Cuando rompemos esa comunión con lo demás, es cuando vienen todas las tragedias ecológicas y demás de las que pues siempre nos hemos estado quejando cada vez más visiblemente. Gracias. muchísimas gracias, Yello. Em, Llegó el momento de terminar, no porque quiera, sino porque el tiempo es un recurso no renovable.